Una leyenda decía que el que bebiera de la calavera de Nostradamus heredaría sus increíbles poderes. Durante 200 años su tumba permaneció intacta, ya que la leyenda también decía que quien la profanase moriría inmediatamente. Una noche, durante la Revolución Francesa, 3 soldados borrachos se propusieron retar a dicha leyenda. No fue el esqueleto lo que sorprendió a los soldados franceses, sino la placa que colgaba de su cuello, con la fecha mayo 1791. Nostradamus ya lo sabía en el año 1566. Nostradamus predijo casi 200 años antes la fecha exacta en la que sus restos serían profanados. Ah non, Robert, non, non, non. Oh, non, Robert, tu es stupide. El disparo que mató a aquel soldado fue hecho desde el alboroto de la Revolución. Una bala perdida, un caprichoso accidente, cumplió la profecía de Nostradamus. Nostradamus. ¿Qué clase de hombre era que predijo la fecha de la profanación de su propia tumba? Sus predicciones fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Predijo la fecha de los acontecimientos más importantes de los últimos 400 años, desde la Revolución Francesa hasta los Kennedy, y continúan en el futuro en la Tercera Guerra Mundial y eventualmente hasta la total destrucción del mundo tal como lo conocemos. ¿Qué podemos hacer con sus predicciones? Si se han cumplido en el pasado, ¿qué haremos en el futuro? Vamos a presentarles las profecías de Nostradamus. Las profecías de Nostradamus. Después de la profanación de su tumba en 1791, los restos de Nostradamus fueron trasladados y enterrados aquí, en la pared de la iglesia de Salón. Esta, su última morada, se encuentra a solo 40 kilómetros de la pequeña ciudad de Saint-Rémy, donde nació en el año 1503.
Su familia era de ascendencia judía, pero se convirtieron al cristianismo. Su padre ejercía como notario en Saint-Rémy. Vivieron una vida sencilla en esta pequeña casa, al cobijo de la sombra de la iglesia. Su abuelo, médico, lo inició a muy temprana edad en el estudio de la medicina y de los clásicos, pero muy especialmente en la antigua ciencia de los astros y las estrellas, la astrología. Con este rico bagaje de conocimientos, Nostradamus se trasladó a la ciudad universitaria de Montpellier, donde estudió medicina en la facultad. Aquí sorprendió a sus compañeros y profesores con sus disertaciones sobre astrología. Expuso su teoría sobre la esfericidad de la Tierra y que ésta giraba alrededor del Sol 100 años antes que Galileo. En el siglo XVI, la peste amenazaba con propagarse por toda Europa. Nostradamus, doctor en medicina, contaba entonces 22 años y se empeñó en una incansable lucha contra la peste. Combatiéndola en una atmósfera de aire limpio y agua no contaminada, obtuvo excelentes resultados con lo que hoy llamamos simplemente sentido común. Su fama como curandero se propagó pronto y de todos los pueblos afectados lo mandaban llamar. Sin embargo, a su esposa y a sus 2 hijos no pudo salvarlos. Después de su muerte, Nostradamus quedó solo y vagó sin rumbo por Europa. Nostradamus continuó practicando la medicina, pero su atención se centraba cada vez más y más en el estudio de la astrología y del oculto. Fue durante esa época cuando Nostradamus experimentó sus primeras visiones del futuro. Regresó al sur de Francia y se instaló aquí, en el pequeño pueblo de Salon. Volvió a casarse y formó un nuevo hogar. En el retiro de su estudio, empezó a dejar constancia de sus increíbles visiones. Primero, se ganó la reputación de excéntrico. Más tarde, la de inadaptado. En una ocasión, su hospedero intentó ponerle a prueba y le dijo a Nostradamus que tomarían cerdo para la cena, que tenía uno blanco y uno negro, y pidió a su invitado que predijera cuál de ellos comerían. Nostradamus dijo, el negro. El hombre entonces fue a la cocina y ordenó al cocinero que preparara el blanco. Cuando ya habían disfrutado de la cena, el hombre volvió a preguntarle a Nostradamus qué cerdo habían comido. Nostradamus dijo, el negro. El hombre puso en duda las habilidades de su invitado como premonitor. Como Nostradamus seriamente insistía en que había sido el cerdo negro, el hombre dijo que viniese a su presencia el cocinero. Llegó y contó que cuando estaban preparando el cerdo blanco, este se escapó de la mesa y fue devorado por los perros, por lo cual se vio obligado a servir el cerdo negro. Por aquel entonces, Nostradamus se había empeñado en una tarea mucho más importante que el entretenimiento de la nobleza. En Salón llevaba a cabo un intensivo estudio de lo que sería el trabajo más importante de su vida. Una noche solo, estudiando en mi biblioteca, sentado en un sitial de bronce, una tenue llama sale de la soledad y hace que se logren predicciones que no deberán creerse vanas. Con una varilla de zahorí en la mano, la introducía entre las ramificaciones.
Con agua se humedecía la pierna y el pie. Pavorosa pugna, temblorosamente se desenredaba. Esplendor celestial. La divinidad se sentó a mirarlo. Nostradamus no solo podía ver, sino también oír tales acontecimientos, como si estuviera presente en el futuro. ¿Fue esto obra de Dios o del demonio? Por eso fue la época de la brujería. El siglo XVI fue época de superstición y llevó a los hombres a practicar un sinfín de extravagancias. Mucha gente inocente fue puesta a prueba, sentenciada y condenada a horribles torturas, incluso a la muerte. Para este hombre, para cualquier hombre, anunciar predicciones era invitar al desastre. El legado de Nostradamus nos llega a través de sus escritos, redactados de tal manera que sobrevivieron a la aprensión, al recelo y a la destrucción por la ignorancia. Nostradamus escogió un verso rimado de 4 líneas, conocido como cuarteta de rima alterna. Escribía en su francés nativo y lo mezclaba con latín, griego e incluso con anagramas. De ese modo, la verdad no sería desvelada, interpretada o descifrada. Escribió 1000 cuartetas divididas en 10 grupos de 100, llamadas centurias. La mitad de ellas se han cumplido ya. Alrededor de 100 en los últimos tiempos. Algunas son demasiado oscuras incluso para los estudiosos de hoy. Por ello, y como última precaución, Nostradamus lanzó sus escritos al viento y los recopiló en el orden en que cayeron, trastornando por completo el orden cronológico de los sucesos. Solo entonces pensó que los podía publicar. Sus precauciones no fueron en vano, ya que el suyo es uno de los pocos libros que permanece en constante publicación desde su primera edición en el siglo XVI. La primera edición, que constaba de 350 cuartetas, fue publicada 20 años antes de su muerte, en 1566. Nostradamus fue llamado ante la corte del rey Enrique II de Francia porque en uno de los versos publicados escribía: "El joven león vencerá al viejo en un torneo. Le reventará los ojos en una jaula de oro, en uno de los combates. Luego morirá de modo cruel". Esta era la 35ª cuarteta de la primera centuria, la cual sugería que el viejo león, el rey Enrique II, moriría en un torneo. El rey dijo que era ridículo, que nunca participaría en un torneo y que de hacerlo se protegería contra tales heridas. Nostradamus repuso que sus predicciones hablaban de hechos que podían ser evitados, destinos que podían ser cambiados. Pero durante un torneo organizado, entre otros eventos, con motivo de la celebración de la única y doble boda de las hijas del rey, este decidió tomar parte, evocando la profecía, e insistió en un combate individual, pero que usaría como protección un yelmo de oro. El joven león vencerá al viejo. El joven león era el conde Gabriel de Montgomery. Sobre el campo de batalla en combate individual. A pesar de los intentos del conde de rehusar el encuentro, este se llevó a cabo. Se tomaron medidas de seguridad, un yelmo de oro. Ninguna lanza podía penetrar y causar las lesiones predichas. Le reventará los ojos en una jaula de oro. La lanza del conde golpeó en el pecho del rey, astillándose e incrustándose en el visor protector. 2 heridas en una. El trozo desprendido penetró por el ojo hasta el cerebro. 10 días tardó el rey en morir, en una terrible agonía. Morirá de modo cruel. La furia de los vientos se secará en Londres, ardiendo en fuegos de 3 veces 26.
Esta fue la primera predicción que se cumplió después de la muerte de Nostradamus, el incendio de Londres, y dio exactamente la fecha. 3 veces 20 más 6, 1666. Una predicción hecha 100 años antes del suceso. Erika Cheetham, autora del libro mejor vendido, ha dedicado la mayor parte de su vida al estudio de las profecías de Nostradamus. Él no solo predijo el gran incendio de Londres, también escribió sobre él. La extraordinaria historia es que mucha gente corría hacia la iglesia pensando en protegerse del fuego en Londres. Y la imagen de la Virgen en el pórtico se quebró y derrumbó por el calor. También escribió él sobre la Virgen que caía y se rompía. La anciana dama caerá. Muchos de la misma condición morirán para el futuro. Necios sin cabeza. Sin duda alguna, el hecho que más angustió a Nostradamus fue la Revolución Francesa en 1789. A pesar del rey, la moneda caerá. El pueblo se levantará contra él. La paz se empieza a hacer. Las leyes religiosas se harán peores. París nunca estuvo tan caótico. Tuvo que causarle gran pena ver el desorden en el que se vio sumida su querida Francia. Con asombrosa claridad predijo hechos que él en su mundo no podría sospechar. Charles Gatty, autor del libro Ellos vieron el mañana, presta especial atención a Nostradamus. Sean o no ciertas después del hecho. El ejemplo que las evidencia, a mi parecer, es la famosa cuarteta, en la que dice que el primer rey elegido de Francia, que fue Luis XVI, sería detenido con su reina María Antonieta, notable por su piel blanca, en un pueblo llamado Barren, al norte de Francia, y devueltos de nuevo a París, la capital, para ser ejecutados con una nueva forma de dar muerte, que se llevaría a cabo el 16 de octubre de 1793. Él presagió no solo la ciudad, que era Barren, sino también la forma de morir, ejecutados por la guillotina. Otro ejemplo, el renaciente sistema jurídico. Tomada la corona, el rey conspirará. La dama, llevada a la muerte por aquellos blasfemos Persino. Aquellos blasfemos Persino, un jurado. La vida del hijo de la reina ha de ser denegada y la concubina sufrirá tanto como la esposa. La dama llevada a la muerte, María Antonieta. La concubina, Madame du Barry. ¡Vienen los ingleses! El oeste se verá liberado de las Islas Británicas. Nostradamus escribió sobre la revolución en todos los países, por ejemplo, sobre la guerra de independencia americana. La hermana mayor de las Islas Británicas nacerá 15 años antes que su hermana, porque le prometió a ella esperanza, prueba. Ella lo sucederá en el reino del equilibrio y la justicia. La hermana mayor de las Islas Británicas nacerá 15 años antes que su hermana. Esta cita no solo sugiere que América, la hermana mayor, llevaba a cabo su independencia antes que Francia, su hermana, sino que también señala un intervalo de 15 años entre los inicios de la República en cada país. América en 1776, Francia en 1791. Exactamente 15 años. Y continúa diciendo: En virtud de su promesa y en virtud de la verdad, ella le sucederá en el reino del equilibrio y la justicia. El reino de la justicia.
Esto indica que el reino de los Estados Unidos garantiza la paz, la igualdad y la justicia a través del mundo, y los Estados Unidos han cumplido esta predicción. Camaradas, os saludo como los primeros voluntarios del Ejército Socialista, que es la base del poderoso ejército revolucionario que defenderá nuestras conquistas a través de la revolución. Nuestro propio poder, soviets. La justicia está de nuestro lado. La victoria es segura. La Revolución Rusa de 1913. El reino de la izquierda gobernará durante breve tiempo. 3 años, 11 meses ha de durar la guerra. Los dos siervos se enfrentarán. El vencedor, el más joven, nacerá en Armenia. Lenin y Trotsky consiguieron el poder en noviembre de 1917. No continuaron la guerra durante mucho tiempo. Firmaron una paz independiente en marzo de 1918, exactamente 3 años y 11 meses desde el comienzo de la guerra. Los dos siervos se enfrentarán. Después de la muerte de Lenin, en 1924, Trotsky y Stalin se convierten en rivales. El vencedor, el más joven, nacerá en Armenia. Stalin resultó vencedor. Él era el más joven y nació en Georgia, como sabemos, pero en tiempos de Nostradamus, Georgia formaba parte de Armenia. Uno de los grandes llegará a España y causará una herida que sangrará por tiempo, llevando ejércitos por altas montañas, destruyéndolo todo. Finalmente, gobernará en paz. Nostradamus se refiere a la larga guerra española, después de la cual dice que gobernará en paz, que es lo que exactamente ocurrió. Porque después de establecido el régimen de Franco en 1939, España permaneció neutral en la guerra mundial. Pero Nostradamus va más allá. En otra cuarteta cita el nombre de Franco. Desde España, Franco vendrá a la Asamblea. El embajador no complacido hará una separación. Los de Rivera se encontrarán en crisis y se negarán a entrar en el Golfo. Desde España, Franco, 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 Franco. No es este el único nombre histórico que Nostradamus cita. En la primera centuria, la cuarteta 25ª, dice: la cosa perdida es descubierta. Pasteur será alabado como un semidios cuando la luna complete su gran ciclo. Aquí claramente menciona a Louis Pasteur y a la presentación de la esterilización en 1889, el año exacto en que el gran ciclo de la luna se completó. Pasteur el científico, Franco el líder, ambos mencionados por Nostradamus en el 1500. Habló también de otros líderes. A algunos los llamó anticristos. No es una descripción de los hombres, sino de los movimientos que ellos guiaban contra la paz y los principios cristianos. Nostradamus se refiere a 3 anticristos. El primero fue Napoleón, el segundo Hitler, y el tercero no ha llegado aún. Un emperador nacerá cerca de Italia que costará muy caro al imperio. Se dirá con qué gente se haría y se le considerará menos príncipe que carnicero. Esta fue la primera vez que utilizó la palabra emperador en relación con Francia. Nostradamus, viviendo en una época de reyes, no solo predijo la desaparición de estos, sino también que un hombre tal como Napoleón ostentaría el augusto título de emperador. Y había nacido en Italia, en Córcega, algo inaudito para un gobernante francés. De simple soldado llegará emperador. De militar se convertirá en magistrado,
tan valiente en la guerra como perjudicial para la Iglesia, y vejará a los sacerdotes tanto como agua absorbe una esponja. Este es un excelente ejemplo de la exactitud y el modo inteligente en que Nostradamus ocultó la verdad. La referencia a como agua absorbe una esponja había tenido poco significado hasta 1799, el año que Napoleón escogió para ocupar el poder. Durante 14 años mantendrá la tiranía. Desde el día en que derrocó al Directorio, el 19 de noviembre de 1799, hasta el 6 de abril de 1814, transcurrieron 14 años, 3 meses y 27 días. Una gran tropa vendrá desde Rusia. El destructor arrasará la ciudad. El nombre de Napoleón quiere decir el nuevo destructor, y Nostradamus predijo el fallido ataque contra Rusia y el comienzo de la caída de Napoleón. La retaguardia se defenderá, pero extenuados han de morir en el blanco territorio. En la región más al este de Europa occidental, un niño nacerá de padres pobres. Seducirá a grandes muchedumbres con sus discursos y hará más ruido todavía hacia el poder en el este. Héroes, cobardes, combatid el socialismo, odiad a los judíos, asesinad a tajo de dementes. Yo soy el líder del pueblo alemán. El gran delator, sin pudor, será elegido regidor del ejército. Un capitán de la Gran Alemania ha de rendirse a sí mismo con la forzada ayuda del Rey de Reyes, con la ayuda de Hungría. Su levantamiento causará gran derramamiento de sangre. Perseguirán cruces de hierro volcadas. Y reprimida sombra de emancipación del pueblo de la esclavitud. Usurpará a la gente, a la ciudad para sí mismo. Tropezará en la falacia de una prostituta. Por él han de ser traicionados en el campo de batalla, leyendo un falso poema. Se lee como un cuento de los hermanos Grimm que te hace recordar cuán real era todo. En todas estas cuartetas, Nostradamus está describiendo exactamente a Hitler y al Tercer Reich. En otros versos, que son objeto de debate entre los expertos, aparece la palabra Hister, H-I-S-T-E-R. Algunos comentadores sostienen que Nostradamus en realidad nos habla de Hitler. Las profecías no pueden estar manipuladas con cualquier lógica aplicada a otro punto de la historia que citemos, aunque ésta sea futurista. La palabra Hister significa Hitler. Lo veo bastante claro. La libertad no podrá ser recobrada. Será ocupada por un negro, soberbio, villano, un injusto. Cuando el cuerpo del pontífice sea abierto por Hister, la República de Venecia será acosada. Parece dudoso que aquí haya querido decir Hitler, pero la segunda cuarteta es un poco más difícil de interpretar como Hitler, sabiendo que Hister es la palabra latina para nombrar el Danubio. Los dos más grandes de Asia y África se había dicho que venían del Rin y del Hister. El Danubio parece tener más sentido en este caso, como sugiere el autor del libro El destino de las naciones, Arthur Piedicis. En realidad es una referencia al Danubio. Hister es la palabra latina para Danubio.
Los dos comentadores no pueden tener razón. ¿O sí? Tal vez Nostradamus tendió aquí una trampa. En lo que respecta a la tercera cuarteta, es posible encontrar ambos puntos de vista. Bestias feroces, hambrientos nadarán a través de los ríos. La mayoría de los cuerpos contra el Hister. En una jaula de hierro, el grande será arrastrado y el pequeño alemán no tendrá fuero. Hitler o Danubio. Ambos valen. Nostradamus continuará confundiendo incluso a todos los estudiosos de hoy en día. Pero a pesar de la trampilla, no hay ninguna duda de que Nostradamus vio a Hitler y describió sus atrocidades con trágica exactitud. Hay 3 cuartetas que podrían referirse a Hitler. Por ejemplo, en la que menciona a Nerón, el tercer premier, sin duda se refiere al líder del Tercer Reich, o sea, a Hitler. El tercer premier hará peor que hizo Nerón. Vio el derramamiento de sangre humana. Hará construir hornos. Hermanos y hermanas serán esclavizados en diversos lugares. Tortuosamente irán mostrando sus rostros avergonzados y desnudos. La sangre del emperador en su flama calcinará la lengua, la carne y los huesos. Creerán haber visto un sol en la noche. Un cerdo y medio hombre serán comidos. Ruidos, zumbidos, batallas en el firmamento serán presenciados. Se escuchará a brutas bestias hablar. Y aquí otro ejemplo de cómo la profecía solamente se esclarecía después del hecho. Se podría decir que Nostradamus no alcanzaba a entender lo que veía. Sería difícil suponer en 1560 que un día el hombre volaría y usaría máscaras de oxígeno. De ahí que describa la visión de mitad cerdo, mitad hombre. Cuando el medio cerdo, medio hombre sea visto, ruidos, zumbidos, batallas en el firmamento serán presenciadas y brutas bestias escucharemos hablar. Brutas bestias escucharemos hablar eran los radiotransmisores y las batallas en el firmamento todos las conocemos bastante bien. Se refiere de manera muy extraña a la maquinaria. Nostradamus veía los aviones, las batallas aéreas, los barcos que naufragaban llenos de hombres. Eran cosas que para aquella época resultaban extrañas, ya que sus últimos escritos datan del 1555. En las islas acaecerán tan horribles exposiciones que nada será sentido como bélica sorpresa. Tan grande será el asalto de los bandidos que todos intentarán protegerse bajo una gran zanja. Otro significado escondido. Hay un interesante verso en el cual la población entera de Londres se refugiará en una gran línea por debajo de la ciudad, lo que es una mera descripción del metro de Londres. Y dice que el fuego descenderá en globos sobre la ciudad
incendiándola hasta tal punto que puede ser destruida. Parece casi una indicación de bombas incendiarias que se utilizaban para señalar el blanco a los bombarderos. Durante la noche, la escuadra disparará contra la ciudad. La ciudad arderá en llamas, ello será favorable al enemigo. Así como veía aviones y bombardeos, Nostradamus también describió barcos e incluso barracones militares. Cuando el pez anfibio, con una poderosa ola, tirará sobre la nave, Nostradamus, con su amplia red, abarcó innumerables bahías. No hay un tema que no haya observado desde la distancia de su poder visionario. Él habló de la guerra, pero también de la paz. una vez acaecida la calamidad, el mundo se hará más pequeño y vendrá la paz por largo tiempo. Todos se desplazarán seguramente por tierra, mar y aire. Y entonces... se llevará a la esquina de la luna y será llevado y colocado en tierra extraña. En esta cuarteta, Nostradamus continúa hablando de la carrera espacial y de cómo viene acompañada de tragedias. El joven hombre bala caminará, gran escándalo y pena. Durante la carrera espacial, americanos y rusos han perdido vidas en accidentes, en muchos casos atribuidos al sueño de llevar prematuramente al hombre al espacio. Como Nostradamus correctamente registra, el fruto verde comete errores. Nostradamus también vio los hechos. Gran falta, para el otro, gran gracia. ¡Qué visión! ¡Qué profeta! No solo ve el futuro en la Tierra, sino también en el espacio. Y esto 400 años antes. John Fitzgerald Kennedy,
jura solemnemente su cargo como presidente de los Estados Unidos de América. John Kennedy, una de las grandes figuras políticas de nuestro tiempo. No preguntes qué puede hacer tu patria por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu patria. Presidente, víctima de una bala asesina. Todo pronosticado por Nostradamus. El gran hombre cae por la centella durante el día, un diablo elegido por el postulado. De acuerdo con el pronóstico, otro cae en hora de la noche. Se refiere a los asesinatos de Robert y John Kennedy. También un profeta de nuestro tiempo pronosticaría el suceso e intentaría prevenirlo. Un demonio elegido por el postulado. Jim Nixon predijo el asesinato del presidente Kennedy 11 años antes, en 1952. Yo recuerdo aquel día de agosto de 1952. Llovía a cántaros. Fui a St. Matthews. Sentí su presencia cerca, muy cerca. Yo estaba de rodillas frente a la Virgen y se veía que el presidente estaría sentado, que sería demócrata y asesinado en su primer mandato. Ahora, aquello fue una revelación, una profecía, y no cambiaría. Es interesante que Jim Dixon, como Nostradamus, usara un método de trance para ver el futuro. Cuando tuve el nombre del asesino, aquello podría ser un complot. Aquello era una predicción, un pensamiento particular. Es como cuando sintonizas en la televisión un canal en especial. Cogí el canal y obtuve el nombre de Oswald. Esto fue documentado antes de ocurrir. Recuerdo que intenté por todos los medios ponerme en contacto con el presidente. Pensé que el camino más fácil era contactar con Kate Halley. Kate era íntima amiga del presidente. Conocía a su padre antes de que John naciera. Le pregunté si podía ir a la Casa Blanca e interceder por mí y pedir al presidente que no fuera al sudoeste. El viaje no había sido anunciado públicamente. Kate dijo, ¿qué viaje? Y yo dije, al sudoeste, a Texas, y ella prometió ir a la Casa Blanca e interceder por mí. Y lo hizo. Pero lo que afirmaba Jim Dixon fue ignorado, así como lo de Nostradamus, que escribió en la 37ª cuarteta de la Sexta Centuria, con increíble detalle, la controversia que surgiría sobre quién fue el culpable. El antiguo trabajo será concluido. Desde la azotea, ruin demonio, caerá sobre el gran hombre ya muerto. Acusarán a un inocente del crimen, el culpable escondido en los brumosos bosques. Lee Oswald, detenido por la muerte del presidente Kennedy, fue asesinado antes del juicio. Este es el sótano del City Hall de Dallas y esto es una refriega en el mismo sótano. Han disparado sobre él. Inicialmente se pensó que él era el único responsable. Nuevas pruebas no solo sugirieron que otros estaban involucrados, sino que Oswald no disparó la bala asesina. Ya muerto, acusarán a un inocente del crimen. Oswald disparó contra John Kennedy desde la 6ª planta de este edificio, sobre la espalda del presidente. Pero 2 balas penetraron en el cuerpo del presidente y la segunda, la bala asesina, fue disparada de frente, como claramente se puede ver en esta película. La única posición posible para un asesino oculto frente al coche del presidente en ese momento eran estos arbustos conocidos como Grass Knoll. Actualmente se cree que este film muestra la figura de un hombre con un rifle escondido entre los arbustos, como Nostradamus dice. El culpable se oculta en los brumosos bosques. Todavía produce mucha controversia el informe Warren. Acusaciones de culpabilidad han surgido de todos los sectores y muchos hechos extraños se han producido desde entonces. Muchas preguntas quedan sin respuesta, pero una cosa parece ser cierta. Nostradamus tuvo una increíble percepción de lo que realmente ocurrió.
De acuerdo con lo planeado, el otro caería en horas de la noche. Robert Kennedy fue asesinado en la noche del 5 de junio de 1968. Una vez más, Nostradamus nos previene del hecho. Preguntado si Robert Kennedy ganaría las elecciones, si sería nuestro próximo presidente, mi respuesta fue no. El senador Robert Kennedy nunca será presidente de los Estados Unidos, al menos que retirase su candidatura y no la presentase hasta 1976, porque entonces sería su oportunidad y le llevaría súbitamente hasta el poder. Y también dije que sería asesinado. Fue justo aquí en esta habitación y se lo llevaron bañado en sangre. Él vio la desigualdad e intentó corregirla. Vio el sufrimiento e intentó curarlo. Vio la guerra e intentó detenerla. Aquellos que le amamos, hoy le hemos traído aquí al descanso eterno. Suplicamos que lo que fue para nosotros sea para otros. El día llega para caminar por todo el mundo. ¿Pero es esto todo? Hay un tercer Kennedy. En sus escritos, Nostradamus habla de 3 hermanos. Y en una de sus cuartetas, en particular, habla de John y Edward Kennedy. El más joven será difamado por el detractor. Cuando enormes y bélicas proezas sean hechas, la minoría recelará del mayor tan pronto como se igualen en el gobierno. Nostradamus se refiere a John Kennedy como el mayor y a Edward como el más joven. El más joven será difamado por el detractor. El senador Edward Kennedy se vio en embarazosa y complicada situación debido al asunto Mary Jo Kopecki en 1969. Hoy se han producido diversos desconciertos sobre el accidente del senador Kennedy. El jefe de la policía, Dominic Arena, pidió a la Corte del Distrito entablar una querella contra el senador, acusándole de abandonar el lugar del accidente y no declararlo dentro del tiempo razonable. De acuerdo con la versión dada por Kennedy a la policía, se dirigía hacia tierra firme acompañado por Mary Jo Kopechne, una antigua secretaria de arte. Kennedy dijo haber tomado mal una curva y su coche chocó contra un puente, cayendo a una profundidad de 8 metros bajo el agua. Kennedy logró escapar, pero la señorita Kopechne se ahogó. De acuerdo con la policía, transcurrieron 8 horas desde el momento del accidente hasta que Kennedy se presentó en la comisaría para comunicarlo. Cuando enormes y bélicas proezas sean hechas, la minoría recelará del mayor. Mucha gente dudó de la actitud del presidente John Kennedy en la crisis de Cuba, especialmente en el difamado asunto de Bahía Cochinos. En Guantánamo, un descarado. Y hoy evacuamos los familiares de los militares ahí. Será la política de esta nación cuidar todo posible lanzamiento del misil nuclear contra cualquier nación de Occidente, así como un ataque por parte de la Unión Soviética sobre Estados Unidos, exigiendo responsabilidad y represalias sobre la Unión Soviética. Afortunadamente la guerra fue evitada y John Kennedy puso a prueba su valía y capacidad de decisión. La última línea de la cuarteta. Tan pronto como se igualen en el gobierno. Que Edward se igualase con su hermano John en el gobierno sugiere que Edward Kennedy sería presidente de los Estados Unidos. A la luz de los sucesos recientes y sondeos de opinión, esto parecería difícilmente una razonable predicción, pero fue escrita hace 400 años. El Papa y la religión católica ocupan gran parte de los escritos de Nostradamus, del que se dice que era un devoto creyente. Pero, en realidad, Nostradamus se ponía una máscara católica para evitar la persecución religiosa y el fanatismo de la época. Yo creo que todo eso lo hizo para aplacar a las autoridades y publicar sus libros, porque él tenía que saberlo. En cierta ocasión, no mucho antes de aparecer el libro,
Nostradamus hizo cierto comentario en una cena y fue cazado por la Inquisición. Después del juicio perdido, porque de hecho hubo un sumario, se marchó a Italia y permaneció allí 10 años, hasta que el asunto se desvaneció, pues realmente no era un asunto para tomárselo a la ligera. Doris Collins, conocida medium inglesa, asegura haberse comunicado con Nostradamus y sobre ese tema dijo: He nacido judía, y si bien cambié mi religión, ello no alteró para nada el hecho de haber nacido judía. Bien, este es un punto debatible sobre el cual nunca estaremos seguros. Pero existen dudas sobre las predicciones que hizo de la Iglesia Católica en general. De hecho, son bastante pocas si fuese fácil interpretarlas. Nostradamus se habría dejado llevar por el afán en aquellos problemas que evitó. Tras la muerte del Papa, muy anciano, será elegido un Papa de mediana edad. Será acusado de perjudicar a la Santa Sede. Permanecerá mucho tiempo con obra escocedora. El muy anciano Papa podría ser Pío XI, que murió a los 82 años. Le sucedió Pío XII en 1939. Un romano de mediana edad. Pío XII tenía 63 años cuando fue elegido. El perjuicio a la Santa Sede puede sugerir la coalición del Papa con Mussolini y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa no repudió las atrocidades nazis, haciendo impopular a la Iglesia. Y permanecerá por mucho tiempo con obra escocedora. Pero después de la guerra, la reputación de Pío XII se consolidó debido a su largo reinado, desde 1939 hasta 1958, 19 años. 19 años, uno de los más largos reinados de la historia de la Iglesia. En evidente contraste, ha habido un papa cuyo reinado ha sido uno de los más cortos, el del Papa Juan Pablo I. Su inesperada muerte conmocionó a la Iglesia y al mundo y fue una parte del misterio, controversia y especulación. Si bien se dijo oficialmente que el Papa había muerto por causas naturales, surgen diversas preguntas. Preguntas que nos llevan directamente a una de las cuartetas en la que Nostradamus expone que el Papa encuentra una muerte prematura. En este punto debemos hacer énfasis en que el objeto de este programa es transmitir las experiencias de los expertos y no tomar una actitud con respecto a ellos. Reconocemos que esto puede causar disconformidad en algunos o malestar en otros, pero estamos tratando con profecías y serán tomadas como tales, y corresponde a ustedes creerlas o no. Tomemos una cuarteta que habla de un papa que será envenenado. Es muy posible que Nostradamus se estuviera refiriendo al Papa Juan Pablo I. Cuando la tumba del gran romano sea encontrada, un papa será elegido al día siguiente. Él no será aprobado por el Senado, envenenado. Su sangre era el cáliz sagrado. La tumba de San Pedro fue finalmente consagrada en la Basílica de San Pedro durante el reinado de Pablo VI. Cuando él murió en 1978, le sucedió Juan Pablo I. Un papa será elegido al día siguiente. No será aprobado por el Senado. La cabeza de la iglesia más poderosa del mundo ha resultado ser un hombre más diferente que quienes lo eligieron imaginaban. Se mostró como conservador, firme y abiertamente anticomunista, y parecía decidido a imponer una disciplina en su clericatura. Una noche se reunió con una serie de cardenales, cenó con otros dos y vio a dos más antes de retirarse. A la mañana siguiente fue encontrado muerto en su cama. El comunicado oficial hablaba de un ataque al corazón. Hasta donde sabíamos, gozaba de buena salud. No habrá autopsia. La iglesia arguye, las reglas no lo permiten. Los más prestigiosos embalsamadores de la ciudad son llevados hasta el lecho papal para llevar a cabo su tarea, excluyendo para siempre la pregunta de quién lo hizo. Enterrado en una obra bizantina de la iglesia. Hubo rumores de que no era el hombre idóneo, y la gente por entretenimiento dijo, Nostradamus dijo que sería envenenado. Los cardenales decidieron que no habían hecho una buena elección y necesitaban otro hombre en su lugar. Eso es solo una versión. Lo es y yo la comparto. Si a usted le parece, no hay más que decir, pero en lo que respecta a la profecía es bastante genuino.
El que será cubierto por la gran cloaca será inducido a cometer una grave acción. Los 12 rojos marcharán al Mitrel y un crimen será cometido. Los 12 rojos. Sabemos que el Papa Juan Pablo estuvo con cardenales la noche de su muerte. Pero según Nostradamus, Juan Pablo I no era el único papa de nuestros días de reinado corto. En otras cuartetas sugiere que otros papas también tendrán reinados cortos. Durante un periodo de 17 años, 5 cambiarán en el mismo periodo de tiempo. La sugerencia aquí es bastante simple y significativa. Significa que en 17 años tendremos 5 papas diferentes. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? Bien, la historia nos muestra que desde tiempos de Nostradamus no ha habido 5 papas en 17 años. Nos remitimos a nuestros tiempos para ver si se cumplen las predicciones. Pío XII estuvo 19 años, quizá el punto de inicio, a pesar de que su reinado es 2 años más largo de lo que Nostradamus estipuló. Claro está que para hacer justicia, debemos señalar que después de más de 400 años, un error de 2 años puede ser normal. Ahora bien, si Juan XXIII sucedió en el trono a Pío XII por 5 años y Pablo VI estuvo 15 años, esto no puede ser correcto, porque solo los 2 papados suman 20 años. Entonces nuestro papa de 17 años no puede ser Pío XII, pero tal vez podría ser Pablo VI. Su reinado fue de 15 años. Otra vez un error de 2 años, como hemos señalado. Pero antes de investigar esto, debemos remitirnos a otro profeta que vivió antes que Nostradamus y que escribió también sobre los papas. Su nombre es Malaquías. San Malaquías fue un obispo irlandés del siglo XII que dedicó sus visionarios poderes al futuro de los papas de Roma. Predijo 111 papas desde el año 1143, usando símbolos y caracteres para describir a cada papa. Según San Malaquías, el actual papa, Juan Pablo II, es el número 110. El papa 111 es descrito como la gloria de la oliva y el papa 112, Pedro el Romano, el último de los papas de San Malaquías. San Malaquías escribe: durante la última persecución de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, que soportará numerosas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y feroz juez juzgará a su gente. Ahora tenemos una oportunidad de ver el futuro de la Iglesia Católica de Roma. Sabiendo que San Malaquías dijo que habrá 111 papas y que Juan Pablo II es el número 110, según su teoría, solo habrá 2 papas más en Roma. El último se llamará Pedro, y del otro no estamos seguros. Ahora compararemos con Nostradamus. Él nos dice que los papas se acabarán, pero que tendrán que dejar Roma porque será devastada. Y nos insinúa cuándo ocurrirá esto. Según su predicción, en un periodo de 17 años se sucederán 5 papados. Primero, Juan Pablo I, 3 semanas. Segundo, Juan Pablo II. Tercero, cuarto. El último papa de Roma, según San Malaquías, es Pedro. El quinto, otro papa, pero no estará en Roma. Y este papa será elegido dentro de 17 años desde 1978. Esto será alrededor de 1995. Y cito la tercera centuria, la cuarteta 84. La gran ciudad se encontrará desierta, ninguno de sus habitantes permanecerá. Guerra, sexo, y después la Virgen será deshonrada. En una segunda centuria, en la cuarteta 41, escribe: la gran nube hará que el sol se duplique. Ante una enorme explosión atómica, ha descrito como un segundo sol. Los largos mástiles, los perros de la guerra la dividirán toda la noche cuando el gran pontífice cambie su morada. Estas 2 cuartetas claramente describen la destrucción de Roma, posiblemente por una explosión nuclear. Si nos atenemos a esto, resulta seguro asumir que tiempo antes de 1995, el Papa tendrá que abandonar Roma a causa de la devastación de la ciudad por una bomba atómica.
Un rey ocupará una nueva región alrededor de Siria, India y Palestina. Nostradamus se refiere a la creación del Estado de Israel, pero aún va más allá. El gran imperio bárbaro se derrumbará antes de que el siglo del sol se termine. Israel resultará victorioso en esta larga guerra que terminará con el siglo del sol, nombre dado al siglo XX. No más guerra, paz, paz real y para siempre. Otro deslumbrante escrito, revelador para nuestro tiempo. La revolución, el hambre, la guerra no cesarán en Irán. El fanatismo religioso traicionará al Shah, cuyo fin habrá comenzado en Francia a causa de un profeta que se habrá colocado en un lugar retirado. Esta predicción ofrece detalles sobre la guerra en Persia, antiguo nombre de Irán, pero estudiémosla cuidadosamente. El fanatismo religioso traicionará al Shah, cuyo fin habrá comenzado en Francia. Hasta hace poco, mucha gente no sabía quién era el ayatolá. Se supuso que había fraguado su golpe desde París, y Nostradamus, 400 años antes, lo predijo. Durante los últimos años, en París, el ayatolá Jomeini planeó una total revolución política y social en Irán. Muy bien. Hagamos una pausa. Este es el año 1989 y hemos examinado 400 años de historia a la luz de las profecías de Nostradamus. Ahora tratamos sobre el presente y el futuro, lo que nos lleva a lo que es la esencia del misterio. ¿Cómo es exactamente? ¿Podemos tomárnoslo como un tipo de capricho o posee cierta credibilidad? Si creemos lo que ha dicho acerca de nuestro pasado, hay una posibilidad de que lo que dice acerca del futuro sea también cierto. Y si ese es el caso, debemos escuchar atentamente. Nostradamus, como él mismo bien dice, nos afirma, nos ofrece una posibilidad de modificar nuestro destino. Pero debemos reparar en sus premoniciones, actuar acorde con ellas. Si las ignoramos, nunca podremos saber cuán cierto era el presente y el futuro. Nostradamus dice, ¿qué ocurrirá? Esencialmente, la predicción es guerra. Una tercera guerra mundial nuclear y mucho peor que todas las guerras del mundo juntas. Aquel que causó las infernales guerras de Aníbal vivirá de nuevo el terror de la especie humana, aunque los papeles hablen peor del pasado. Y en su último año, todos los reinos de la cristiandad y también los no creyentes se estremecerán por espacio de años y habrá más pesadumbre, guerras y batallas. Pueblos, ciudades, castillos y otras edificaciones arderán desoladas y destruidas. Esposas y viudas violadas, niños lactantes estrellados contra los muros de los pueblos, y tantas nuevas atrocidades serán permitidas al príncipe infernal, Satán, que el mundo entero estará deshecho y desolado. Nostradamus predice una tercera guerra mundial y lo espantosa que ésta sería. Dicen, la gente ha estado preconizando una tercera guerra mundial desde que terminó la segunda. ¿De acuerdo? Pero Nostradamus nos da con absoluta seguridad el año y toda clase de señales para indagar. Nos dice quiénes lucharán y por qué. Nos dice que ocurrirán desastres naturales sin precedentes, como inundaciones, hambre, terremotos. Y nos dice también dónde y cuándo tendrán lugar estos hechos. Nostradamus forma un poderoso puzzle y la posibilidad de que encajen las piezas no puede negarse. Muy bien, tomemos las piezas una por una.
Puedo asegurarles que de ahora en adelante el asunto no será muy confortable. Pero como todos los seres pensantes de este universo, tal vez tengamos la obligación de protegerlo y considerar cualquier advertencia a este fin. Tales advertencias no son las opiniones de los productores de este programa. Son interpretaciones de Nostradamus, basadas en hechos posibles hoy. Si vamos a tener una guerra, debemos hacernos 5 preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes lucharán? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sobrevivirá? Primero preguntarnos cuándo. Y si bien existen 3 pistas dejadas por Nostradamus, 2 son bastante claras y deben ser consideradas meticulosamente. Una sería 1981 y la otra, bastante más clara, la guerra aérea de 1999. En el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terror. Devolverá la vida al gran rey de los mongoles. Antes y después de la guerra reinará felizmente. El segundo punto se refiere a otros enemigos. Los árabes invadirán Europa. Todo esto puede ser determinado por medio de la astrología. El rey entra en Europa llevando un turbante azul y reinará por menos que la revolución de Saturno. El rey con el turbante blanco, su corazón desterrado a Bizancio. Sol, Marte y Mercurio cerca de Acuario. Estas conjunciones regulares se pueden predecir y ocurren con mucha regularidad, pero no es demasiado frecuente. El Sol, Marte, Mercurio y Acuario llegaron a juntarse en 1981, en febrero. Exactamente el 4 de febrero, la Luna pasó enfrente del Sol y tuvimos un eclipse solar. Descartamos una fecha que pudo ser 1981. Nos queda, como especificó Nostradamus, en todo caso, alrededor de 1999. Esto sugiere que podría ser menos de 10 años. Nos da también una idea de quiénes lucharán. De haber una guerra, debe haber una agresión. ¿De dónde provendrá? ¿Rusia? ¿China? ¿El Este? Cuarteta tras cuarteta, Nostradamus indica que provendrá del Medio Oriente, especialmente de Irán, o por el nombre con que se conocía entonces, Persia. Por flujo y juramento, no lejos del Mar Negro, vendrán desde Persia a pisar y enajenar. Los reinos de la Iglesia serán calcinados. Hacia Persia, cerca de 1 millón, portará ayuda demasiado tarde. Persia volverá e invadirá Macedonia. Francia, por negligencia, será asaltada por 5 flancos. Túnez y Argelia serán hostigados por los persas. Hay muchas referencias para ignorar que el Oriente Medio jugará un papel importante en el futuro conflicto. Pero, ¿es esto una posibilidad real? No lo sé. Nostradamus hablaba de fechas muy próximas a estas. ¿Podría Persia o Irán provocar una tercera guerra mundial? Remitámonos a lo que conocemos del mundo actual y del despertar religioso del Islam a través del mundo. Fundada en el siglo VII, la fe islámica es la más joven del mundo. Con cerca de 1.000 millones de seguidores, es la segunda por poco después del cristianismo. La pasada década ha visto algo rápido e inesperado resurgiendo del Islam. Los musulmanes, a través de la guerra, han recuperado las raíces espirituales, apoyando el poder político en el modo de vida islámico. El código moral islámico es visto por muchos occidentales como una religión de la Edad de Piedra, que cuenta con un severo código moral. Por ejemplo, a un ladrón se le castiga cortándole la mano. Una persona que es sorprendida ingiriendo alcohol es azotada 80 veces. Un adúltero es martirizado y apedreado hasta morir. La atención mundial está centrada en el mundo islámico, en el incremento de la crisis. Dicha crisis congestiona las relaciones entre 3 continentes, empezando en África a través del Oriente Medio hasta el suroeste de Asia.
Más de 20 países en esta región son estrictamente islámicos. El islamismo está formado entre un 80 y un 90% de otros 8 países. Y en cierta medida alcanza el 50% en otros 35 países. Significativamente, la Unión Soviética, con 50 millones de musulmanes, posee la quinta población islámica más grande del mundo, después de India, Indonesia, Pakistán y Bangladesh. En el suroeste de China comunista existe también una gran comunidad musulmana estimada en 18 millones. En esta zona se encuentra actualmente uno de los puntos más conflictivos del mundo. También allí está emplazado la mayor parte de los depósitos de combustible del mundo, un factor vital para la mayoría de las naciones industrializadas comunistas o no comunistas. La importancia de este factor añade énfasis al despertar islámico. El mundo islámico se percata de la creciente dependencia por parte de las grandes potencias debido a sus grandes existencias petrolíferas. El islamismo cree que está siendo oprimido económica y culturalmente por las superpotencias, y hoy día, con la actual situación energética del mundo, tiene la sartén por el mango. Pero cabe todavía preguntarse cómo reaccionarán las superpotencias a este continuo desarrollo de la fe islámica. De fuera del país de la Gran Arabia nacerá un decidido maestro del dogma de Mohamedán que viajará a España y conquistará Granada y sobre una ola vendrá a Italia. Debemos considerar que el Islam o los países islámicos amenazarán política y económicamente la paz mundial. Tienen los objetivos, tienen los números, pero ¿poseen la tecnología para empezar una guerra mundial? Estamos casi seguros de que ningún país musulmán cuenta con un armamento nuclear. El doctor Donald Brennan, director del Instituto Hudson en Nueva York, es consejero del gobierno americano para asuntos de poderío internacional y armamento nuclear. La mayor amenaza que actualmente tiene el gobierno de los Estados Unidos es y será durante largo tiempo la Unión Soviética. Los soviéticos podrían indudablemente inflamar la crisis en cualquier sitio del mundo, lo que llevaría a guerras mayores. No hay otras fuerzas que impliquen tanto riesgo para la seguridad de Occidente como la Unión Soviética. Los chinos pensaban, hace algunos años, en convertirse en la primera fuerza, en la primera amenaza. Pero nadie lo cree posible. La posible amenaza por parte de Oriente Medio, bien sea Irán o los países árabes, es principalmente económica. En primer término, porque estos países controlan gran parte del suministro mundial de combustible y ello puede convertirse en una amenaza para la seguridad. Pero al margen de este problema es en parte por el petróleo. La Unión Soviética es cada vez más activa en la búsqueda de un mayor protagonismo en Oriente Medio. Los soviéticos bien podrían participar en una crisis en Oriente Medio de una manera muy posible de llevar a la guerra. La combinación de dirigentes islámicos con la capacidad nuclear rusa podría ser desastrosa para Occidente y, como el doctor Brennan sugiere, tal combinación es bastante posible. En la Unión Soviética vive la quinta población musulmana más grande del mundo, una razón más para aliarse con ese país. Nostradamus nos indica que podría haber cambios en el sur de Rusia, provocando una fisura e incluso la decadencia del comunismo. El dogma moral se equivocará, seguido por otro más lisonjero. Más intercambio habrá. El primero hará algunos regalos a otros más suplicantes. Esta referencia al dogma islámico es muy intrigante, porque 17 años antes de que Nostradamus empezara sus escritos, Sir Thomas More publicó en su libro Utopía la gran fórmula para lo perfecto dentro de un país imaginario. Y obviamente Nostradamus conocería la obra. Pero lo más intrigante es que sugiriera la utopía.
El dogma de Moro se convertiría en la base de un nuevo sistema de gobierno en el siglo XX, comunismo, que posteriormente se debilitaría y fracasaría. Habrá más intercambio. El primero hará algunos regalos a otros más suplicantes. Podría significar el fin del comunismo. Existe una referencia al río Borisdanes, que se encuentra en Rusia. El Borisdanes se desbordará. Esto significa que el esfuerzo muy pronto fracasará. Especialmente en el sur de Rusia, fracasará pronto, estoy seguro de ello. Ahora, como sabemos, en el sur de Rusia existe una gran influencia de la religión islámica. Esto significa, para toda la gente que vive allí, que la doctrina islámica resultará más seductora que el comunismo. El viejo ostentará fuerza. Entonces extraerán del siguiente, y todas las cosas comunes entre amigos quedarán muy atrás. Todas las cosas ocurren entre amigos. El lema principal del comunismo, perfectamente descrito por Nostradamus, quedará muy atrás. Pero, ¿con respecto a quién? Es bastante fácil sugerir que la cristiandad y Occidente tendrán una guerra nuclear contra la Unión Soviética y el Islam, unidos como una potencia del Este. ¿Por qué imaginamos que la guerra será nuclear? ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Marchad todos! El Satán de oro será transformado en hierro. El contrario de lo positivo lo exterminará todo. El contrario de lo positivo lo exterminará todo. Esto solamente podría interpretarse como un adelanto, una predicción sobre las actuales armas atómicas. El uranio experimenta fisión. Significa que los átomos se dividen en dos y en el proceso emiten neutrones, los cuales hacen que otros átomos se dividan en dos. Y cada vez que un átomo se divide, muchos productos de fisión, así se les llama, mucha energía es liberada. Y se puede repetir tantas veces como átomos se dividen simultáneamente, generando de golpe gran propagación de energía. Desde fuegos ocultos, un gran lugar arderá. Lluevecilla, viento caliente, guerras e invasiones. Esto incrementa la temperatura de cualquier objeto en la zona. Todo empieza a arder en la atmósfera. Es la mayor devastación por dispersión de fuego. Todo tiene lugar simultáneamente. Antes de que ocurra, los cielos mostrarán señales en el año en que Saturno y Marte estén en línea. El aire es muy seco. Un largo meteoro. Nostradamus sugiere muy claramente que habrá un resplandor en el cielo y aparecerá un gran meteoro. De bestias y gente habrá destrucción. Sangre, sed, hambre cuando el cometa corra. El Halley es el más espectacular de los cometas, aunque desconocemos si pueden existir otros de igual o mayor tamaño. Lloro por Niza, Mónaco, Pisa, Génova, Sorbona, Siena, Padua, Módena. Sobre ellas correrá la sangre como regalo de un año nuevo. Fuego, maremoto, triste final. Ciudades del sur de Europa devastadas cerca del Año Nuevo. Un definitivo pronóstico para Europa, no solo condenada a fuego y agua, sino también a seísmos y desastres naturales. Según Nostradamus, tendrá lugar en un futuro inmediato. Tal convulsión hará la tierra que caerá y se destruirá el gran teatro. Tan grande será el seísmo en el mes de mayo. Saturno, Capricornio, Júpiter, Mercurio y Tauro. Venus también, Cáncer, Ciro y Marzo. Caerán granizos más grandes que un huevo. En la cuarteta 67 de la quinta centuria, no solo nos da el mes del gran terremoto, mayo. También significa que en este año se puede calcular astrológicamente, a través de la posición de Saturno,
Júpiter, Capricornio y Mercurio. Aunque reconozco que es difícil calcular el año del gran terremoto. Pero ¿dónde se producirá? Hay muchas fallas geológicas por todo el mundo. Una de ellas ya ha destruido una ciudad, y muchos científicos piensan que puede volver a ocurrir en la falla de San Andrés, que va a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. La corteza de la Tierra se rompe en platos con respecto a la otra. Normalmente esto no ocurre de modo liso. Es un estiramiento que se levanta como la energía que se acumula cuando tensas una goma hasta que se rompe. Entonces los platos, las rocas, se quiebran en una línea. Y las vibraciones que son producidas por el repentino golpe son variadas y registradas como seísmos. Si tal cosa se produce en una zona habitada, puede ocasionar un desastre. Se ha determinado un lapso de alrededor de 600 años entre un gran seísmo y otro. El último se produjo en 1857, hace 132 años. Según esto, estamos en un buen periodo. La falla de San Andrés va desde el límite con México, pasando muy cerca de San Francisco y continúa al norte. En 1906 se produjo un seísmo de magnitud 8 que destruyó San Francisco. Los edificios aún se mueven y no podrán resistir más si se repite el seísmo. Afortunadamente, la construcción de la zona está mejor preparada que en 1906. El fuego del centro de la Tierra producirá un gran seísmo en una ciudad nueva. ¿Podría Nostradamus referirse a la nueva ciudad de San Francisco? Está convencido de que América se verá sacudida por un terremoto. Incluso dice que se extenderá hacia el norte sacudiendo Nueva York. No sé si se demostrará, pero los efectos son tan tremendos que este terremoto se repite una y otra vez. Y por causa del gran desastre habrá hambrunas. Veo gran hambruna creciendo cerca, de un sitio para otro, hasta hacerse universal. Será tan grande y larga que arrancará las raíces del bosque y al niño del regazo. Un hambre tan grande que nos lleva al canibalismo. La espiga del trigo se alzará tanto que el hombre se volverá antropófago. Hasta ahora hemos tomado ejemplos de cuartetas y las hemos explicado y analizado. Ahora solo queremos escuchar lo que Nostradamus dice acerca de la devastación de la guerra nuclear, de la tercera gran guerra. Su descripción es tan vívida que no necesita explicación. El reino de Fez vendrá sobre Europa. Fiera espada destruirá sus enemigos, los grandes de Asia, por tierra y mar, con las armas que azules, verdes cruzados, a la muerte serán conducidos, desgarradores llantos, ladridos y terror, un inhumano y negro corazón, cruel y frío. Luego las islas, los principales de Génova, sangre vierte, hambriento aguarda a merced de cualquiera. El príncipe árabe, Marte, Sol, Venus, Leo, los reinos de la Iglesia se volcarán en la siega hacia Persia, cerca de 1 millón. Turquía,
Egipto, evidente invasión del Danubio, y al Rin vendrá a beber el gran camello y ofrecerá arrepentimiento. Los romanos temblarán, y más aquellos de arte, y cerca de los Alpes el caudillo vencerá. Desde el Mar Negro la zona oscila. El rey vendrá para ambicionar Francia, a ver Armenia, a ofrecer su plegaria, y una asta ensangrentada dejará en Constantinopla. En su 48º acuerdo de las estrellas y el fin de Cáncer, habrá una gran sequía. El pez en el mar, en el río, y luego morirá desarmado por el calor y destruido por el fuego en el firmamento. Si vuelves a pasar por el mar, te encontrarás asediado por las islas y el mar. Mohamed acaba. Más que eso, el Adriático. No contarás más tus propios caballos. Cerca del mar Adriático el mar es rojo, la tierra tiembla, te lanza el aire y vuelve a caer. Egipto tiembla. El mahometanismo crece y el heraldo es enviado a clamar redención. La desolación se extiende por toda Europa, incluso por Egipto y Constantinopla. Pero no se detiene ahí. Los Estados Unidos también se ven envueltos, como puede verse, en lo que se refiere a Nueva York como la ciudad nueva. El jardín del mundo vecino a la gran ciudad, en el camino del hombre, hecho montaña. Estará sumergido y apresado en una hoguera, obligado a beber sulfuros, aguas venenosas. El hombre hecho montaña, evidentemente, es una descripción de los rascacielos modernos. Adelanta esto y señala el fuego a 45 grados latitud norte, lo cual está muy cerca de Nueva York. El cielo arderá a 45 grados. El fuego se acerca a la nueva ciudad. De pronto se forma. Para responder a la pregunta ¿cuándo?, es como si el mundo entero se viera envuelto en una horrible luz, como específicamente lo describe Nostradamus. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿quién sobrevivirá? Para responder a esto, tenemos que recordar Hiroshima e intentar compararlo con más de 20 años de holocausto nuclear. Obviamente muchos de nosotros no tendremos oportunidad de verlo, pero hay una luz al final del túnel. Nostradamus nos dice que la guerra terminará y que finalmente Occidente vencerá gracias a una inesperada alianza entre Estados Unidos y Rusia. Hoy esto suena poco factible, pero examinemos la evidencia de Nostradamus. Cuando los de los polos árticos se unan, gran miedo y temblor habrá en el este. Uno será nuevamente elegido y soportará la pena. El camino de Constantinopla se cubrirá de sangre bárbara. Los de los polos árticos solo pueden ser Estados Unidos y Rusia. Como vemos aquí, en el estrecho de Bering, los dos continentes están en sus puntos más próximos. Alaska, perteneciendo a Estados Unidos y Rusia. Y continúa diciendo que en el este habrá miedo y temblor. Es decir, que las potencias del norte se unirán contra Oriente. Existe otra cuarteta que dice: un día, los grandes maestros serán amigos. Sus grandes poderes crecerán. Así, después de muchos años de lucha, Rusia puede volverse incierta. Habrá una división en la tierra. En el sur permanece el Islam, debido a la predominante población musulmana. Y en el norte, unidos los de los polos árticos. Puede parecer increíble, pero Nostradamus dice que esta alianza no solo ocurrirá, sino que triunfará, como afirma en muchos de sus fragmentos y también en una de sus epístolas. Para el príncipe regente en el este,
por la mayor parte impulsada por los hombres del norte y occidente, será venerado y llevado a la muerte, batido. Todos los niños que tuvo por mujeres en prisión, la confabulación bávara será expulsada de los dos códigos. El fuero pagano sucumbirá. Nos dice que el fuero pagano será expulsado y continúa hablando del rey de Europa, que eventualmente será la fuerza dirigente, y de una victoria para Occidente. Apartado de los buitres, vendrá el rey de Europa acompañado de hombres de ley. De rojos y blancos se construirá la gran verdad, y entonces marcharán contra el rey de Babilonia. Y aquí de nuevo otra referencia a aquellos del norte, y a los rojos y los blancos, rusos y occidentales. Por anticristos, 3 serán erradicados. Surgirá y durará 7 y 20 años. Los herejes muertos, los prisioneros exiliados. Sangre, cuerpos humanos, el agua se hace roja, la tierra se estremece. Nostradamus afirma que la guerra durará 27 años y que el anticristo será rechazado y erradicado. De Barcelona, de Génova, de Sicilia, de Mónaco, unidos contra los bárbaros, la flota atinará. El murciélago será expulsado. Después de esta guerra vendrán buenos tiempos. Saturno reinará de nuevo en una edad de oro. Dios, al escuchar la aflicción de su pueblo, el Creador dirá: Satán será confinado y encadenado abajo en las profundidades, y aquí vendrá la era de la paz universal. El poder eclesiástico retornará y Satán será excluido de la paz por 1000 años. Si bien parece que nuestro puzzle está ya completo, hemos hablado de la guerra que podría empezar en 1999, que durará 27 años, que involucrará al este, notablemente el Islam, contra Occidente, la cristiandad. Finalmente, en alianza con Rusia, se extenderá sobre la mayor parte del mundo, especialmente en Europa. Después de ello, habrá paz. Posiblemente durante 1000 años. No hemos sido advertidos de lo que puede ocurrir después, exceptuando solo que la guerra tendrá final. Un final no descrito, no especificado, pero sí predicho. Nostradamus no nos contó mucho más. El clímax de las predicciones es también el clímax del programa. Estamos en una encrucijada. Nuestro futuro inmediato es la peor guerra que el hombre conoció. No solo según Nostradamus.
Al oír sus trabajos, nos hace presente que una tercera guerra mundial es posible, considerando el actual desasosiego de nuestro mundo. Es algo que todos esperamos que nunca ocurra. Si consideramos lo que nos dice Nostradamus, puede que no sea tarde. La decisión no corresponde a las nuevas generaciones, nos corresponde a nosotros. Adiós.